Después de haber recorrido 3 veces o en 3 viajes misioneros, muchos lugares, ciudades, aldeas, plantando nuevas congregaciones, confirmando a aquellos cristianos que habían aceptado a Cristo Jesús, Pablo tenía un gran anhelo, un sueño, de ir a Roma, a la capital del imperio, y también hasta el último rincón conocido, a la misma España. No obstante, primero él tomó la decisión de ir a Jerusalén. ¿Una buena elección? ¿Una errada elección? ¿Será que haber ido a Jerusalén obstaculizó el plan de Dios para el cumplimiento de la misión? ¿O a través de esta elección Dios de igual manera cumplió los propósitos a través del apóstol Pablo? El capítulo de hoy, en la lección número 11, vamos a ver cuando Pablo llega allí a Jerusalén. Recuerde que estamos en esta temporada estudiando el libro de Hechos. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Hechos, capítulo 23, verso 11. Muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Sabemos que Nuevo Tiempo es de gran bendición para ustedes con toda la programación, y para nosotros es un placer poder compartir allí donde usted está. Está en su casa, en su trabajo, a través de un dispositivo móvil. Hay muchas formas de estar en contacto aquí con Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Hoy vamos a tener una lección muy especial. Pastor Ernesto, bienvenido. Gracias por su constante apoyo y presencia aquí en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias a ti. Ya soy parte de la casa, la verdad, y me encanta poder estar con nuestros amigos que nos ven a través de las pantallas y desearles ricas bendiciones para todos y que podamos, a través de este estudio, enriquecernos y estar más cerca de Jesús. Así es. Y voy a aclarar, no es por ser descortés, sino para tener unos poquitos de segundos más para conocer a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una dama. Bienvenida, Micheli, que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor, es un gusto estar aquí con ustedes. Ajá. ¿Y por qué te dejé para primero al pastor? No es descortesía, sino porque conocerte, ¿no? Tú eres de origen de Brasil, la ciudad de Sao Paulo, el estado de Sao Paulo. Y cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cómo llegaste a Chile y a lo que estás dedicada el día de hoy, ¿no? Bueno, pastor, llegué acá a Chile por el proyecto voluntario Unani Misión. Yo estaba como voluntaria en Brasil, me invitaron a representar mi unión acá en Chile. Desde 2016 estoy en Chile. El 2017, cuando terminamos Unani Misión en Santiago, me invitaron a volver, pero para trabajar en Talca, por la Misión Central de Chile. Y este año estoy apoyando el proyecto Unani Misión y los centros de influencia a través de la Unión Chilena. Así es, un lindo proyecto, pastor. En Chile, ¿cuántos tenemos? ¿18? 18 centros de influencia oficialmente funcionando. Oficialmente. Y sabemos que hay muchos hermanos, muchas iglesias que están animadas también para transformar su iglesia en un centro de influencia. ¿Qué es un centro de influencia? Es un lugar muy hermoso donde usted va a encontrar el logo de Nuevo Tiempo. Por lo general se llaman encuentros, espacios Nuevo Tiempo, espacios de vida y salud, en donde usted, querido amigo, puede acercarse. Va a encontrar talleres de cocina saludable, ayúdame Micheli, de cocina, idiomas, de ejercicio físico, pilates, remedios naturales, primeros auxilios, todo lo que sea para atender la necesidad de las personas de la comunidad, trabajamos con eso. Todas las necesidades integrales del ser, ¿no? Así lo es. social, lo físico, enfermedades, cómo prevenirlas, cómo curarlas, y también lo espiritual, pastor, ¿no? Son una bendición. Exacto. ¿Sabes qué? Como anécdota, más que anécdota, en Uruguay, el primer año en misión, el voluntariado de primer año en misión estuvo conmigo en nuestro distrito. Ahí la experiencia maravillosa. Así que invitamos a nuestros amigos, ¿verdad?, que puedan
acercarse a cada uno de estos Así es. misioneros jóvenes, Así es. porque son una gran bendición. Un gran saludo entonces a todos nuestros amigos misioneros que dedican un año de sus vidas. En el caso de Michelle, ¿ya cuánto? Casi 3 años. Son ya. 4 años. 4 pastor. años. Ellos se dedican a cumplir la misión de Dios, abandonando sus estudios, su familia, sus comodidades. Y un caluroso saludo a nuestros amigos que especialmente están ahí en Santa Cruz, en Bolivia, este año, ¿no es cierto?, dedicando sus vidas al Señor, especialmente allí, una bendición grande para ellos, ¿no? Y queremos también que nuestros amigos sean bendecidos a través del estudio de este capítulo. Y vamos a comenzar entonces orando al Señor. Michelle, por favor. Ok. Padre Santo que estás en el cielo, agradecemos, Señor, porque tenemos la oportunidad de tener en nuestras manos tu palabra. Le invitamos, Padre, para que seas tú acá con nosotros a través de tu Santo Espíritu, y lo que vamos a estudiar, lo que vamos a conversar, Señor, sean lecciones que guardemos en nuestro corazón para transformar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y agradecemos. Amén. 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 El libro de Hechos es un libro narrativo. En las primeras lecciones lo estuvimos viendo, y como toda narración requiere, si vamos a estudiar un segmento de la narración, requerimos esto es como una serie, ¿no? Siempre cuando comienza una serie dicen el capítulo anterior, ¿no? Sí. Y cuando va a terminar dicen el próximo capítulo. Claro. Entonces queremos hacer una invitación a nuestros amigos allí en la plataforma de YouTube de Nuevo Tiempo. Usted va a encontrar el capítulo anterior, ¿no? Porque en el capítulo anterior vimos que Pablo fue, de alguna forma, ¿cuál es la palabra? Instigado, motivado, amonestado, advertido que no fuera a Jerusalén, porque allí querían matarlo, querían arrestarlo. Las Y- experiencias de Pablo en Jerusalén no habían sido Muy gratas. Muy gratas. Exacto. Y bueno, y terminamos el capítulo anterior cuando Pablo dice, bueno, mi vida está a disposición de la obra de Dios. Si he de morir, voy a morir. Si he de estar encarcelado, si he de sufrir azotes, lo voy a hacer, ¿no? Vemos el compromiso de Pablo por el cumplimiento de la misión. Entonces él de igual forma va a Jerusalén llevando una ofrenda especial de las iglesias de la diáspora, ¿no? circundante. Exacto. Ujú. Pero su sueño era ir a Roma y después ir a España, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre al llegar ahí a Jerusalén? ¿Era lo que él esperaba? ¿Era lo que le habían advertido? La verdad que ojalá hubiera sido así, ¿no, pastor? Pero sabemos por la historia bíblica de que si Pablo fue muy bien recibido, las personas que estaban ahí en Jerusalén sí lo esperaban y con gozo no lo recibieron. Pero a la vez había una gran contradicción en la iglesia, había una gran discusión sobre el tema de los gentiles, si serían aceptos como judíos, si estaban o no obedeciendo a las leyes que según Moisés ellos creían. Entonces Pablo encontró un contexto dentro de la iglesia que no esperaba que pudiera ser así, sino que pudiera ser algo mucho mejor de lo que él estaba esperando, de que la iglesia ya ahí me espera, de que nosotros podemos seguir el crecimiento de la obra de Dios en Jerusalén, pero encontró un panorama un poco distinto. Había un pueblo que sí estaba feliz por recibir a Pablo, pero había otro pueblo que estaba queriendo saber quién verdaderamente era Pablo. Si Pablo estaba con esa intención de enseñar lo que eran las tradiciones judaicas, si era la palabra de Dios con la ley, o si estaba enseñando algo más allá de lo que ellos creían. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo hizo todos los esfuerzos posibles para que se pudiese comprender bien el mensaje, ¿verdad? Así es. De hecho, él contó su propio testimonio. Bueno, podemos ver a través de los estudios cómo el apóstol Pedro también tuvo una experiencia semejante, pero vemos acá enfrentado a una situación que realmente es alarmante, porque no era una simple discusión, sino que aquí se pretendió linchar al apóstol. Y bueno, pero como sabemos, Pablo, un hombre muy astuto, inteligente, Especialista en derribar las especialista barreras. en derribar Así es. barreras, Ujú. y de un método. Pablo tenía una sabiduría que se nota que venía y provenía del Espíritu Santo, que Sin estaba duda. sobre él. Sí. Anclémonos un poquito en el texto bíblico para que así invitar a nuestros amigos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 21, desde el verso 17 en adelante. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo.
El verso 18 dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Fíjense que hay un detalle bien interesante, porque ahora el narrador habla en primera persona plural. Después de describir lo que Lucas había investigado, ahora él comienza a narrar aquello que él también había presenciado. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, ¿no? Lucas ahora, estando en Jerusalén, él es parte de este relato. Se pone Cuando como un llegamos a testigo Jerusalén, de claro, eso. ahora Ajá. él es protagonista también de la historia. Así es. Ahora, qué interesante es que Pablo se va a entrevistar con Jacobo, con los líderes, con los ancianos, y dice el verso 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahora, un detalle, Pablo no estaba rindiendo cuentas. Podemos decir que Jacobo o Santiago era como el líder en Jerusalén, el presidente de la iglesia, ¿no? De las agrupaciones de iglesias de Correcto. Jerusalén. Y él no es llevado para dar un informe, sino para contar su testimonio. Claro, ¿Cuán testimoniar. ¿Cuán importante es el que un cristiano siempre esté contando su testimonio? Es trascendente para enriquecer a la iglesia también por experiencia, porque las noticias llegan, viste que a veces las noticias te llegan, pero cuando llega el protagonista de la historia es totalmente Es diferente. diferente. Te enriquece, te fortalece, ver que el que vivió, el que vivenció, te está contando lo que sucedió, es algo diferente. De hecho, es lo que ellos esperaban también. ¿Pablo Así es. enseñaba que no había que circuncidar a las personas? ¿A los niños, a la gente? Pablo declaraba que no era necesario, que no era trascendente ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino que lo trascendente era creer en Cristo Jesús como Así nuestro es, Salvador. la salvación por la fe. Que ahí, mira, nosotros estábamos hablando de que Pablo llegó por hablar su testimonio cuando ya antes había una discusión teológica. Al final, ¿circuncidamos o no? Al final, tiene que seguir exactamente al pie de la letra lo que está en la ley de Moisés, los rituales o no. Entonces, Pablo estaba diciendo a ellos que lo que yo enseño no es que no lo hagan, es que eso no va a salvar a nadie. Si soy circuncidado, si no fui circuncidado, o si sigo todos esos rituales o no, eso no me va a salvar. La salvación viene por la fe y nada más. Y la fe que yo tengo será un reflejo de las obras que yo voy a practicar. Entonces estaba la discusión de, ¿nosotros vamos a ser salvos por las obras o solamente creer es suficiente y no hago nada más? Y Pablo estaba enseñando de que no era de esta manera. Primero creemos y por creer en este Cristo haremos lo que a Él le gusta y lo que a Él le interesa. Pero lo que yo hago, circuncidarme o no, o seguir los rituales que ustedes ya tienen como tradición, eso no va a garantizar la salvación para nadie. Entonces Pablo estaba llamando la atención de las personas ahí, de los judíos, de que no mirasen a las obras, sino al Cristo, que era el autor de las obras que uno va a hacer cuando conoce a Él. Ahora es interesante que este es solamente un rumor. No había ciencia cierta. O sea, le dicen, ¿no? Literalmente, hemos escuchado en cuanto a ti, los informes. Como un chisme, ¿no? Claro, Lucas no ocupa la palabra rumor, pero se nos ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Es decir, para el judío la salvación radicaba en el sistema del templo, de las ceremonias y de los oficios litúrgicos. Pero es interesante que Pablo cuenta todo su testimonio, ¿verdad? No es un testimonio teológico, ni mucho menos, pero ellos estaban esperando que se refiriera a esto. Así Ujú. es. Y como no se refirió a esto, Pero miren, qué interesante, ¿a qué enfatizo esta idea? Era un rumor, porque Pablo había circuncidado a Timoteo. correcto. O sea, con ese actuar de Pablo le estaba diciendo, yo no estoy en contra de la circuncisión, estoy en contra de que la usen como medio meritorio para ser salvación. salvo, Claro. para ser como garantía de salvación. Entonces la garantía de salvación, como dice Micheli, ¿no es cierto?, es la salvación por medio de la fe. Es por gracia, se recibe por gracia. Entonces aquí vemos que la estrategia del enemigo muchas veces es, porque ¿qué hace un rumor? El rumor desvirtúa lo que uno hace. Y finalmente lo que llega no es lo real, es algo que ha crecido incluso, es como Sí. una bola de nieve. ¿Y cómo debiera actuar el cristiano ante eso?
porque algunos sufren, lloran, otros no, me da lo mismo. Y aquí vemos a Pablo que el objetivo, la meta de cumplir la misión, él no entró no a excusarse, no a dar explicaciones, Claro. sino que él hizo algo práctico. ¿Qué fue lo que Ahí está la qué se le astucia. propone a él, no? Ahí está la astucia, ahí va con unos jóvenes, ¿verdad? Que no eran circuncidados, ahí lo dice en el verso 25, me parece, ¿no? Claro, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, el verso 26 estoy leyendo, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Es Claro. decir, él lleva adelante un rito. Esos hombres eran judíos. El Claro. verso 23 dice que el consejo fue, haz pues esto que te decimos. Ajá, ahí está. Hay Un entre consejo. nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. El voto de nazareato, Correcto. que terminaba, ¿no es cierto?, con sacrificios de En esos pacto, 7 de días. gratitud al Señor. Entonces, ¿y qué fue lo que Pablo dice, no? O lo que hace más que lo que dice. ¿Qué encontramos acá? Le proponen Pablo, mira, paga. Tienes que pagar, ¿no es cierto?, este servicio que había que rasurarse la cabeza, qué sé yo, y paga también las ofrendas de estos 4 varones. Él dice, no, porque los sacrificios ya no, con la muerte de Cristo ya no tienen sentido, ya no tienen vigencia, o él accede. Pablo acepta la propuesta. Pablo acepta la propuesta y entra en el mismo ritual de purificación que hicieron los 4 hombres. Yo creo que ahí Pablo estaba enseñando a ellos, mira, yo no estoy en contra de lo que ustedes creen de que se hace necesaria la obediencia a la ley. Lo que estoy diciendo a ustedes es que soy como uno de ustedes, sin ninguna distinción, y creo que el Cristo que nos trajo esta enseñanza es el Cristo que salva a uno. Entonces, el hecho de que, claro, Pablo tenía en su mente de que aceptar hacer este ritual sería como aclarar para los judíos que él era uno así tal cual ellos. Correcto. Pero hubo una otra cosa y una otra visión de ellos en este contexto, que ellos mirando a Pablo haciendo de esta manera, entendían que Pablo estaba reconociendo que estaba equivocado en lo que pensaba. Y había también un problema de la purificación que lo vamos a ver en el siguiente bloque. ¿Se habrá equivocado Pablo? ¿Qué consecuencias le habrá traído esta decisión? ¿Habrá sido incongruente o inconsecuente con lo que había predicado en el resto de las iglesias? Interesantes preguntas, ¿no? Vamos a un corte y a la vuelta vamos a responder esta inquietud y otras más, así que ya volvemos en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso y quedó esa pregunta bien interesante antes de irnos al corte, a la pausa, que decía, Pablo estuvo en su primer viaje misionero, en el segundo viaje misionero y en el tercer viaje misionero, hablando acerca de que la muerte de Cristo de Jesús en la cruz era el cumplimiento de todas aquellas cosas que observaban hasta ese momento los judíos. Es decir, les estaba diciendo que Cristo era el cumplimiento y que los sacrificios y ceremonias ya no tenían vigencia. ¿Por qué al llegar a Jerusalén, ante la propuesta de Santiago y los líderes de la iglesia, le dicen, mira, justo, coincidencia, tenemos 4 varones que están terminando su proceso, su voto, y al culminarlo ellos se tienen que purificar y ofrecer un sacrificio. Te recomendamos que tú también lo hagas. ¿Se desdice o contradice Pablo con respecto a estos 3 viajes misioneros? Pastor, no hay nada peor para un predicador que predicar algo que no vive. Correcto. O que al revés, viva algo que esté contrario a lo que predica, esa incongruencia, ¿no? En el caso de Pablo, ¿fue debilidad de fe, falta de fe? ¿Fue determinación en pro del Evangelio? Primero, él no se está contradiciendo. Él lo que ha señalado que todos aquellos ritos no aportaban en nada a su salvación. Él como judío estaba dispuesto a hacerlo, pero recordemos que una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo era poder llegar con el mensaje a su pueblo, es decir, a los judíos, y por lo tanto iba a procurar por todos los medios posibles no crear ningún tipo de barrera para poder llegar a ellos. Por lo tanto, él accede, porque él es judío y está dispuesto a hacerlo. Sabe por conciencia propia de que eso no va a aportar en nada
ni un No ápice le va a a su afectar. salvación, no le va a afectar. Ujú. Pero sin embargo, si fuera lo contrario, eso afectaría para que él pudiese llegar a su pueblo con el mensaje de la salvación. Si hubiera rechazado, claro que ya hubo un rechazo, aún así hubo un rechazo hacia Pablo, pero si hubiera rechazado hacerlo sería un bloqueo. Él ya no tendría más ni la posibilidad de poder hablar ahí entre el pueblo para explicarse. El mismo Pablo también dijo una vez de que nosotros no escandalicemos a los demás. Entonces, si lo que yo hago no está saliendo de los principios de la palabra de Dios, lo que no salía por lo que Pablo estaba haciendo, él estaba tratando de no escandalizar aún más la visión que la gente estaba teniendo de sus enseñanzas sobre el Evangelio. Entonces, Pablo no accedió a algo que sería una ofensa al Evangelio que él predicaba, sino que para no escandalizar aún más a aquellos que eran su audiencia, él estaba tratando de, por medio de eso, conseguir tener un espacio para testificar el Evangelio que él vivía. Hoy en día tenemos barreras para predicar el Evangelio y tenemos que actuar. Tú, Michelle, estás en un área aquí en Chile y todo Sudamérica y el mundo también, la Iglesia Adventista, está de alguna forma trabajando para mitigar esas barreras, ¿no? Así Los es, centros de pastor. influencia. ¿De qué forma nosotros podemos predicar el Evangelio, derribar esas barreras que pueden ser culturales, preconceptos, etcétera, pero sin contradecirnos a los principios bíblicos? Yo creo que ahí, pastor, entra el famoso método de Cristo. Y creo que Pablo estaba usando de eso, porque cuando habla de que Jesús se mezclaba con la gente, Pablo así lo estaba haciendo. Él no, claro que Pablo no era ajeno a esta nación, porque era su nación, era su pueblo, pero Pablo se estaba mezclando a ellos. Y nosotros hoy en día, donde estamos en un mundo que las personas ahora quieren vivir en su mundo, quieren vivir en su contexto. No quiero que te metas en mi vida porque tú no sabes lo que yo quiero y lo que yo necesito. Entonces, para que nosotros alcancemos causar algún impacto de buena influencia en la vida de las personas, necesitamos lo primero mezclarnos con ellas, que ellas sientan que nosotros no las vemos como algo ajeno, como haciendo una excepción, sino que es parte de. Y viendo de esa manera de que yo me preocupo por ser como ella es, sin huir de mis principios, vamos comenzando a tener un espacio para testificar, para ir como hizo Jesús, de mostrar su simpatía, de atender sus necesidades, de conquistar su confianza y entonces invitarla a seguirlo. O sea, existe un proceso para que alcancemos eso, pero lo primero que para quebrar esa barrera, nosotros necesitamos entender que no podemos excluirnos de las personas. Necesitamos hacer parte, mezclarnos con ellas para conocer su pensamiento, su filosofía y entonces como Pablo, que tenía la sabiduría del Espíritu Santo, saber cómo actuar con esas personas. Pablo fue, aparte de inteligente, fue inspirado para actuar como actúa acá. Y nosotros necesitamos tener la misma postura para que consigamos conquistar la confianza de las personas del mundo de hoy. Cuando escuchamos, por ejemplo, pastor, y usted que también trabajó en esta línea, que en una iglesia se está haciendo cocina saludable, se está cocinando dentro de la iglesia. O incluso se está haciendo actividad física para mejorar la elongación, el área kinesiológica, restauración. Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser eso? Es posible. Claro que es posible. Y yo me imagino a los de Jerusalén, ¿y cómo Pablo está haciendo esto? ¿O dejó de hacer? Rumores. Para romper barreras también tenemos que pagar el precio, ¿no? Sin duda, tenemos que pagar el precio. Pero ahora una de las cosas que considero que es importante es ser auténtico, porque queriendo llegar a un grupo determinado de personas, yo no puedo presentarme hipócritamente. Claro. Debo ser auténtico y debo acercarme a las personas como queriendo hacerles el bien, o sea, queriendo hacer el bien. Ahora, sin duda que debemos buscar el mejor método. Hoy día vivimos en un mundo posmoderno, ¿no? Hoy día las tecnologías son la base de los millennium, de una generación moderna. Podemos ver en la iglesia, de hecho, vamos a pensar en aquellos que no son millennium, sino que son de una generación anterior, como no me recuerdo el nombre de esa generación, pero les molesta, por ejemplo, el ver un teléfono encendido. Ver un teléfono encendido porque consideran que es prácticamente algo terrible. Pero resulta que hoy día los jóvenes, como yo, tenemos la Biblia, tenemos los libros, tenemos todo. Si yo lo tengo, que yo ya tengo mis años, los jóvenes hoy día
usan su teléfono celular y no debiéramos molestarnos por aquello. O escandalizarnos. O ¿no? escandalizarnos. Porque cuando yo les digo, vamos a cantar un himno, y ellos toman su teléfono y toman el himno. Vamos a ver tal versículo y ellos tienen su versículo y tienen su Biblia. O sea, vamos a usar ese método, usemos el método. No tendríamos por qué horrorizarnos. Entonces, yo creo que hay formas en las cuales nosotros podemos llegar a esas personas, a esos jóvenes, y hoy día tenemos... por ejemplo, acá en Chile es una ciudad cosmopolita acá en Santiago, donde hay diferentes tipos de culturas también. Tenemos los amigos haitianos, ¿verdad? Peruanos, venezolanos, bolivianos. Cada uno de ellos tiene diferentes culturas. Y hoy día nosotros también tenemos como iglesia, tenemos una iglesia haitiana donde se desarrolla un culto de acuerdo a la cultura de ellos. En fin, yo creo que hay métodos que nosotros podemos hacer para poder llegar hasta el último de la tierra, porque es el propósito por el cual el Señor murió. Así es. Ahora, da la impresión que Pablo, si hubiese rechazado la propuesta de ofrecer sacrificio, o si lo hubiese aceptado, como lo fue, el resultado hubiese sido el mismo. Y vemos ahí, porque en el verso 28, dice, estamos recordando en Hechos 21, el capítulo 20, verso 28, digo, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además, vemos que la primera parte es un rumor, ¿no? Pablo no estaba enseñando un antisemitismo, no estaba enseñando contrario a las leyes que ellos aún observaban, sino que dice, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Tampoco tenían la certeza. Ellos pensaron que Pablo lo había introducido en el patio, ¿no? Porque estaba el patio de los gentiles, pero luego, y hasta el día de hoy, ¿no? Aparece allí en Jerusalén, ¿no? Que en hasta griego, cierto sí. punto no se pueden meter aquellos que no son propios del pueblo de Israel. Entonces, esto fue, como decimos nosotros en español, la gota que rebalsó el vaso. No fue solamente el tema de que Pablo haya participado o no de ese voto, de esos sacrificios de los nazareos, sino que esto también produjo. ¿Y qué ocurrió? En el mismo templo, dice que la turba, la gente comenzó a reclamar a Pablo, ¿no? ¿Cómo sigue el relato, no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos rumores, de estas falsas acusaciones de Pablo? Permíteme leer primero una cita que está en el libro Hechos de los Apóstoles, de la autora Ellen White. Dice, mira, según la ley judía, era un crimen punible de muerte el que un incircunciso penetrara en los atrios interiores del edificio sagrado. Habían visto a Pablo en la ciudad en compañía de Trófimo de Éfeso y suponían que Pablo lo había introducido en el templo, pero no había hecho tal cosa. Y como Pablo era judío, no violaba la ley al entrar en el templo. No obstante, ser de todo punto falsa acusación sirvió para excitar a los prejuicios populares. Al propalarse los gritos por los atrios del templo, la gente allí reunida fue presa de salvaje excitación. Cuando ocurre esto, se exaltan de una manera, porque de hecho ustedes pueden ver el versículo que estaba después del verso 28, que acaba de leer. 30. El 30, perdón. Así que toda la ciudad, dice allí, se conmovió. O sea, ahí usa una palabra, se conmovió. Se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Pero lo sacan. Claro. Tenían que haberlo sacado. Él era judío. Él tenía derecho a estar dentro. Claro. Pero sin embargo fue tanta la indignación porque a él culparon de que griegos entraran a un lugar donde no tenía que estar. Y lo culparon así libremente. Él fue. ¿Por qué? Porque lo habían visto con ellos. Y fíjense que el verso 36 dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, que muera. Que muera. Que muera. Claro, hacer un delito punible, capital. Y cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio? O sea, habían rumores de todo aspecto. De todas partes. ¿Ya? ¿Eres tú ese egipcio que liberó a los sicarios?
Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano, estoy leyendo el verso 39, de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea diciendo, o sea, le preguntan, ¿hablas tú en griego? Sí, sí hablo, pero permíteme hablar. O sea, él reclama su esencia, su origen judío, Su nación, exacto. ¿no? ¿Qué es lo que qué relata? Porque en un comienzo, ante Santiago y los ancianos, relata su vivencia al predicar el Evangelio. Pero ahora ante el pueblo él tiene un llamado, ¿no? Un apelo. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que él cuenta? Ahí Pablo comenta de quién era Pablo antes de conocer a Jesús. Él decía, yo era como ustedes, yo era celoso como ustedes, yo cuidaba y trataba que el templo solo entraba donde son los judíos, que ahí solo hayan judíos. Yo perseguía a los cristianos porque creía que ellos también estaban equivocados. Yo era así tal cual ustedes son, hasta que encontré a Jesús. Interesante que uno de los respaldos que él presenta como argumento para comenzar, y me eduqué a los pies de Gamaliel, que era uno reconocido. Claro. O sea, no soy cualquiera. Exacto. ¿Mm? Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo fue su conversión? Sí. ¿Usted algo no había comentado que fue a los 18 en su Sí, juventud? Correcto. ¿Cómo yo conocí al Señor? Ajá. Oh, Es importante no solamente recordarlo, sino contarles a otro. sin duda. Porque Pablo había contado testimonio, y comentamos en el primer bloque, había testificado de las obras que Dios había hecho mediante él predicando el Evangelio. Testificó de lo que Dios había hecho en favor de otros. Pero, ¿qué pasa si nos olvidamos de cómo nosotros nos convertimos? Aquellos que... Tú, Michelle, eres cristiana desde Ninguna. pequeña, Ujú. pero llega un momento, yo también, pero llega un momento, ¿no es cierto?, en que uno, a pesar de tener todos los conocimientos, hay Claro. algo que Hay nos el momento. transforma, ¿no? Hay un Sí. momento allí. El vivir la experiencia Así es diferente es. que alguien te la cuente. Viene en este momento, aquí ahí en el Evangelio según San Juan, cuando la mujer samaritana tiene el encuentro con Jesús ahí en el pozo. En el pozo. Cuando va a los suyos, dice que los samaritanos, abreviando la historia, ¿no?, parafraseándola, dice, ahora no solo creemos por tus dichos, sino ahora Ahora nosotros vemos. creemos porque le hemos visto y hemos creído que este es verdaderamente el Cristo. Es decir, la experiencia es totalmente diferente a que alguien te cuente. Yo puedo creer Así en Jesús es. por lo que tú me cuentas, por lo que alguien me ha contado, pero ahora muy diferente es que yo tenga mi propia experiencia. Aquí el apóstol Pablo comienza a relatar su propia experiencia, quién era. En realidad comienza a contar cómo él fue siendo transformado progresivamente, cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, le fue revelando, cómo tuvo ese encuentro con Jesús, camino a Damasco. Él declara que él perseguía a los cristianos, pero ahora era uno de ellos. Y este testimonio de conversión se ve interrumpido. O sea, ¿en qué punto se ve interrumpido? Cuando él les dice, ustedes no creyeron ni estuvieron dispuestos a aceptar mi testimonio, y ahora que yo he vuelto, tampoco. Y él dice, y cuando le está contando, Dios mismo, Jesús fue el que me dice, date prisa, sal de aquí y ve y predica a los gentiles. Verso 22, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene Que viva. que viva. ¿Qué estaba pidiendo el pueblo para Pablo? La muerte La estaban muerte pidiendo de por ahí. Pablo. La muerte. Y aquí yo creo que el enemigo de las almas, Satanás, ¿verdad?, instiga de tal manera que se alborota el pueblo nuevamente y sobredimensionan también las cosas, porque él estaba contando su testimonio, era un testimonio de vida, pero fue tan impactante para ellos, y alborotados por el enemigo de las almas, piden la pena capital, piden la muerte para él. Y después lo azotan, lo golpean, y cuando está siendo azotado y golpeado, él dice algo. Él reclama. Él dice, yo soy romano. ¿Qué implicaciones tuvo eso? Bueno, vamos a dejar hasta ahí el relato, ¿no es cierto? Vamos a ir a un nuevo corte, a una pausa. Usted no se separe, continúe en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y volvemos aquí a Lecciones de la Biblia.
¿Has escuchado de temáticas como una estatua imponente, Daniel en la cueva de los leones? Estos y otros temas están en el libro de Daniel, y la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta guía de estudio denominada Biblia Fácil de Daniel. Es gratuita y llega hasta tu hogar. Solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org o también llamarnos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ya estamos de regreso. Usted acaba de escuchar los lindos materiales y de ver los materiales que la Escuela Bíblica tiene para cada uno de ustedes. Y también queremos hacer la invitación, especialmente en este capítulo, ya que está con nosotros nuestra amiga Michelle Lima, encargada de los centros de influencia, apoya todos los centros de influencia aquí en la Unión Chilena. ¿Qué son los centros de influencia? Usted va a encontrar estos edificios que tienen el logo de Nuevo Tiempo, en donde no solamente usted va a encontrar talleres, cursos gratuitos para el bienestar integral de la persona, sino también va a encontrar estos lindos materiales que Escuela Bíblica también entrega, distribuye en estos lugares, porque hay clases también de Biblia, clases de orientación familiar, hay clases también de Daniel, de Apocalipsis, hay cursos bíblicos también allí, en una forma presencial, como una extensión de lo que es nuestro canal Nuevo Tiempo, ¿no? Interesante ahí cómo podemos trabajar también con la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo a través de los centros holísticos, estos centros comunitarios abiertos para todos nuestros amigos. Ahí estaba Pedro siendo azotado. Para él ya no era novedoso. No era una marca nueva. Exacto, pero él sí ahora dice algo, dice, yo soy romano. ¿Por qué él dice esas palabras? ¿Qué implicación tenía? Ahí es interesante porque él cuando declara que es romano, en realidad antes de declarar que es romano, él pide que paren, o sea, oye, yo soy romano, pero dice ahí que el tribuno, oye, dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. El tribuno decía, oye, ¿tú dices que eres romano? ¿Qué evidencias tiene que eres romano? Yo pagué mucho dinero y veo que tú no tienes tanto dinero como el que yo tengo. Y cuando Pablo le declara que él es de nacimiento, yo me imagino su rostro tiene que haber cambiado porque no podía azotarse a un ciudadano romano. Claro. No podía hacerlo. Y eso también nos declara a nosotros, los cristianos, que también debemos exigir cuáles son nuestros derechos. El que seamos cristianos no implica que tengamos que aceptar muchas veces tal vez burlas u otras cosas. Debemos hacer valer nuestros derechos, porque tenemos derechos como cristianos también. Así es. Y ahí, bueno, este líder romano ya no podía matar, darle muerte a Pablo. Y dice que al día siguiente entonces manda llamar a los sacerdotes y al concilio. ¿De qué forma Pablo ahora enfrenta, cómo se defiende? Y ahí a partir del verso 1 del capítulo 23, dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y ahí comienza un diálogo, comienza un conflicto, ¿no? Ya no era contra el romano, el tribuno, sino ahora directamente con aquellos líderes religiosos que decían ser el pueblo elegido, el pueblo exclusivo de Dios, y que por ser parte del pueblo de Dios, entonces ellos eran salvos. ¿Cuál es el debate que se produce ahora ahí con el concilio? Mira, pastor, acá comienza algo como semejante a lo que pasó con Cristo, ¿no? Primero vemos que los líderes, Pablo cuando habla de que, hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy, Pablo está diciendo lo que hago con la autoridad que Dios me dio. Entonces Pablo estaba delante de los líderes de la iglesia en ese tiempo, los que se declaraban como los que tenían la autoridad, y está declarando que yo tengo la autoridad que Dios me dio, por lo tanto hasta hoy he estado delante de Dios. Entonces Pablo comienza a decir eso, y los que eran líderes miran como ¿quién eres tú para decir que es mejor que nosotros? Yo soy el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote de una vez habla que le golpeen la boca. Uh-huh.
Y comienza ahí, claro, vemos lo que es un reflejo de lo que pasó con Cristo también en su momento de estar sobre el tribunal y todo de los judíos. Pablo estaba experimentando un poco de esta experiencia de Cristo, pero a la vez ahí Pablo, creo que con el contexto de su visión, porque no se dio cuenta que era el sumo sacerdote, claro. porque Pablo comienza a mostrar su lado impulsivo, ¿no? Porque le habla, oye, usted Era, me golpea era como a mí. la misma situación que vivió Jesús, pero con Así reacciones es. completamente Así es, diferentes. Jesús callado como el cordero mudo, pero Pablo no, como el ser humano que somos, que nosotros no tenemos este Dios te dominio. golpeará en la boca, le dijo. Así es, dijo que le pared golpea a usted. blanqueada. Pared blanqueada, le dijo. En realidad, sepulcro blanqueado. Claro. Así es, o sea, sacó las palabras de Cristo para contraatacar a aquel que le había mandado atacarle. Incluso se retracta porque le dicen, ¿no te das cuenta que Y estás él no injuriando sabía. al sacerdote de Dios? Y él Y le dijo, responde. perdón, hermanos, no sabía Verso que era 5, el no sacerdote. sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y el verso 6 dice, entonces Pablo, notando que habían saduceos también, él Ahí entró la estratégicamente sabiduría. cambia un poco el tono de para dónde iba Así ese... Pablo cambió la atención, el centro de la discusión, porque ahora Pablo habla, oye, si yo soy fariseo y ustedes me están juzgando por el contexto de la resurrección, porque yo estoy diciendo que el Cristo que resucitó se me apareció a mí. Y ahora comienza la discusión no más sobre Pablo, sino con los fariseos y los saduceos sobre la resurrección. ¿Es verdad? ¿No es? Encontró un punto que hasta ese momento no estaban de acuerdo los fariseos y los saduceos, Así que era es. la resurrección. Entonces dice el verso 7, cuando estamos en el capítulo 23, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. O sea, ya no era el conflicto ahora Pablo, sino que la atención se puso entre esta disensión entre los fariseos y los saduceos. Interesante cómo la forma de Pablo al reconocer que había cometido un error, ahora él trata de Consiguió salir de una manera desconcentrar la atención. Así es. Yo veo algo curioso aquí, pastor, porque antes, el comienzo, cuando Pablo llega a Jerusalén, el principal perturbador era él, ¿no? Así lo consideraron. Pero ahora cuando Pablo les echa esta, de que hay una división entre sus propias creencias, entre ustedes que se dicen los que son el pueblo de Dios, Pablo muestra, quien está en división no soy yo, son ustedes. Ustedes están diciendo que creen lo mismo cuando a la vez no creen lo mismo. Claro, se unían solamente para... Exacto, ustedes están distorsionando, ustedes están en discusión de algo que es tan claro. Porque Jesús ya se había mostrado que había resucitado. Jesús no resucitó, se fue al cielo y dejó que cada uno decida por sí si le había hecho eso. No, Jesús siguió viviendo con los discípulos por días hasta que ellos se dieran cuenta de que verdaderamente es el Cristo. Entonces Pablo está diciendo, mientras ustedes están discutiendo creencias, yo les estoy diciendo el Evangelio que es Cristo. Entonces Pablo ahí mostró a ellos que la incoherencia no estaba en él. Estaba en ellos mismos que decían que era el pueblo, que tenían la verdad, pero que entre ellos mismos no estaban de acuerdo, porque el pueblo de Dios es un pueblo unido. Al final el problema era de ellos. El tribuno también se da cuenta que el problema era entre ellos. Exacto. No era un problema de él, era un problema que ellos tenían que resolver. Ahora, aquí hay un texto que en realidad me conmueve, porque cuando un hijo de Dios está pasando por momentos difíciles como el que está pasando Pablo, porque aún con toda su valentía, aún con todas las vivencias que él ha tenido, es un hombre que sufre, que se entristece, que llora, y en ese momento es cuando el Señor viene y le da consuelo. Y dice allí la Escritura en el verso número 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor le habla. Vas a ir a Roma, le dice. Claro, vas a realizar su sueño. Le está diciendo, no vas a morir acá. Claro. Tu obra no ha terminado. Ahora tienes que ir a Roma. Claro. Ahí está la fortaleza de un hijo de Dios, de aquel que ha tenido ese encuentro verdadero con el Señor. Que aunque vienen dificultades, 7 veces cae el justo, mas vuelve a levantarse. Pero se levanta para seguir cumpliendo la obra, no para tener temor y estar escondido, sino
para llevar la luz al mundo. Ahora, qué interesante que el Señor le dice, yo estoy contigo, te necesito para que vayas a Roma. No le dice la forma como va a ir, No le dice la forma. pero cuando está la confirmación de Dios, automáticamente se levanta un complot para matar a Pablo. Y dice que su sobrino, ¿no?, el hijo de su hermana, va y le avisa, y le avisa después también al tribuno, y el resultado entonces es que el verso 22, entonces el tribuno despidió al joven mandándole a que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y el tribuno permite que él pueda de alguna forma cuidar y proteger a Pablo. Vemos cómo los elementos no cristianos, como un tribuno, pueden ser también usados por Dios para el beneficio, Así es. para el cuidado de los hijos de Dios. ¿Cómo Dios respeta la decisión de Pablo, por una parte, de ir a Jerusalén, pero no lo abandona? No le dice, es como un padre, ¿no? El Señor tiene tantos elementos para cuidar de sus hijos. Por eso que muchas veces donde nosotros no vemos ninguna solución, Dios tiene miles. Así es. Es importante que, me gusta mucho ese verso que dice que Dios no pondrá una carga que no seamos capaces de Y soportar. el mismo Pablo lo habla. Y el mismo Pablo lo habla, El porque mismo juntamente con la dificultad también viene una salida. O sea, Así Corintios. es. Eso así. también muestra que Dios siempre estuvo y estará al control. Porque Pablo podría, como habla aquí Dios, cuando Jesús le aparece, dice, Pablo, ten ánimo. Lo que puede suceder es que Pablo ya se estaba afligiendo. Lo que está pasando, lo que yo pensaba que podría ser fácil, llegar a Jerusalén, abrazar a los míos, llegar a decirles lo que es el Evangelio, pero partir a Roma no había sucedido como él había planificado. Y entonces me imagino ahí Pablo con, pucha, no debería ser así. Y Dios le aparece decir, hijo, ten ánimo, porque vas a Roma. Así como testificó acá, vas a testificar allá. Entonces, Dios aquí muestra, no había dicho cuál era la manera que Pablo llegaría allá, pero Dios muestra, yo estoy al control. Soy yo que estoy al control de su vida, soy yo que estoy al control de la historia y de la iglesia que está creciendo. Entonces, Dios siempre estuvo ahí, y cuando nosotros necesitemos de su intervención, que necesitemos de su apoyo y del ánimo que viene del Señor, Él nunca ha fallado. Interesante. Desde el verso 23 hasta el verso 35, Claudio, que era el tribuno, ahí en Jerusalén, escribe una carta a Félix. Y él le explica, el verso 27 dice, a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión bajo, ¿no es cierto?, la visión romana. Entonces, esta autoridad romana lo deriva a su superior. Y más adelante después Pablo reclama su derecho romano de apelar incluso hasta el mismo César como una estrategia también para llegar a Roma. Es interesante lo que decías, Micheli, ¿no? Cómo Dios nos protege muchas veces incluso de las formas que uno menos Espera. espera. Yo me imagino que Pablo tenía el sueño de llegar a Jerusalén. Gracias, Pablo, por estas ofrendas, nos son muy útiles. Cuéntanos más. Estamos dispuestos a aceptar, a ser esa luz para las naciones que estaba profetizado para Israel. Estamos dispuestos a aceptar y recibir a muchos gentiles sin ponerles ritos por sobre lo que es la salvación. Y Pablo haberse despedido de Jerusalén y haber ido a confirmar a los hermanos de Cesarea y de ahí embarcarse para como un cuarto viaje misionero. Y efectivamente Pablo tuvo un cuarto viaje, pero no era misionero libre, sino que ahora era Un prisionero. un prisionero. comenzó un ministerio libre y está llegando al fin de su ministerio preso. Tal vez nuestros amigos se preguntan, ¿valdrá la pena aceptar a Cristo Jesús, tomar un paso de fe, mudar, cambiar mi vida? En el caso de Pablo, apedreamiento, o partamos por lo mínimo, entre comillas, rumores, persecución, apedreamiento, látigos con varas, naufragio, más adelante lo vamos a ver, cárcel, a punto de que un secular, un gentil, teme que lo destrozan. ¿Cuál es la motivación para aceptar a Cristo
en el corazón y con esta pregunta también hacer un cierre y un llamado a nuestros amigos. La verdad es que para poder enfrentar todas esas dificultades, la única forma es haber tenido un encuentro real con Jesús. Todo lo demás es pérdida. Jesús es ganancia. Tal vez hay algún amigo que por causa del Evangelio hoy día tiene dificultades, incluso hasta con su familia. Te ves solo, tu familia te dio la espalda. Pero el Señor tiene una recompensa para ti. Así como el apóstol Pablo, aunque su pueblo le dio la espalda, él nunca perdió la esperanza de poder llegar a su familia. Me imagino que es el mismo deseo tuyo. Pero tal vez ahora te ves solo. Y como te ves solo, yo quiero darte un consejo. Ve a esta página, encuentraunaiglesia.org y júntate con tu nueva familia. Porque el pueblo de Dios es una familia, donde podemos fortalecernos, donde podemos encontrarnos con aquellos que no nos darán la espalda, sino que aquellos que te acogerán. Tal vez hoy día estás pasando por momentos súper difíciles y a veces las dificultades no solamente vienen por haber aceptado el llamado de servir y seguir a Jesús. Hay otro tipo de dificultades que tal vez en esta hora tú estás pasando. Estás enfermo, estás teniendo problemas, no encuentras trabajo. Son dificultades. Pero quiero decirte, como lo citaba en algún momento, que Dios no va a poner una carga que tú no seas capaz de soportar. Esa carga es la que te llevará a buscar a Jesús. Yo quiero animarte, porque donde tú no ves ninguna salida, Jesús tiene miles, miles. Y que aquella dificultad que hoy día estás padeciendo pueda ser el peldaño que te pueda llevar a encontrarte con Jesús. Yo quiero orar por ti, quiero invitarte a encontrar una iglesia, encuentraunaiglesia.org. Quiero invitarte a rendirte delante de Jesús, que es el que te fortalece, así como Pablo fue fortalecido en los momentos más difíciles tal vez de su vida. El Señor estuvo allí para animarle. Yo quisiera orar en esta hora para que el Señor te pueda animar a ti también, para que el Señor te pueda mostrar la salida y puedas confiar de que Dios no va a poner una carga que tú no seas capaz de soportar. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos contar y confiar en que tú no vas a poner un gramo más que no seamos capaces de soportar. Tal vez hay algún amigo en este momento que está pasando dificultades en su vida por haber aceptado el llamado de Jesús. Tal vez su familia le dio vuelta la espalda, pero tú no, Señor. Tú nos acoges en tus brazos y solo por ti estamos dispuestos a enfrentar momentos difíciles, porque juntamente con la dificultad también nos darás una salida. Padre eterno, humildemente en esta hora te ruego que tú puedas satisfacer las necesidades de todos mis amigos que en esta hora nos están viendo, que puedas fortalecerle en este momento de dificultad, que tú puedas, por medio de tu Santo Espíritu, darles consolación. Padre eterno, quédate junto a nosotros y permite que podamos tener una experiencia genuina con Jesús, una experiencia que no sea una experiencia que alguien nos contó, sino que sea la nuestra, la propia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Micheli, muchas gracias por haber sido parte de Lecciones en este capítulo. Que Dios te bendiga. Amén, pastor, muchas Vamos gracias. a orar por tu ministerio siempre y a través tuyo también por los más de 1000 jóvenes que en Sudamérica están trabajando siendo misioneros, ¿no? Aquí en nuestro país tenemos alrededor de 88 jóvenes, así que ánimo también para ellos. Estamos orando por cada uno de ellos y también por ustedes, queridos amigos. Mantenga la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos volvemos a encontrar en otro bendecido capítulo de Lecciones de la Biblia.